con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Hermanos y amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañen a cada uno de ustedes. Les saludamos como todas las semanas sus hermanos Sandra Torres y Richard López, que con mucho amor les traemos con la palabra en el corazón. Hoy estamos viendo la lección número 6 del leccionario El Discípulo, que es el de esta semana para el día de hoy. La lección número 6 lleva por título La ley revela el pecado. Está basada en Romanos capítulo 7, los versos del 1 al 12. El texto para recordar lo encontramos en el verso 6 de ese capítulo 7. Y dice así la palabra del Señor: Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Los objetivos que nos ocupan para este día son 6. Vamos a verlos en este momento. Afirmar que la ley de Dios revela el pecado, mas no provee al pecador las herramientas para poder cumplirla. Señalar que gracias al cuerpo de Cristo hemos muerto al pecado, lo que permite presentar frutos a Dios. Afirmar la necesidad de Cristo en nuestras vidas para obtener el perdón de nuestros pecados. Reconocer que vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, libres del ejercicio obligatorio de la ley. Asirnos a una motivación de vida nueva, celebrando el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Basta de lamentos existenciales. Dios, por medio de su Espíritu, vive en nosotros. Recalcar que la ley revela el pecado, mas Cristo posibilita el perdón de Dios para darnos vida. Dentro del vocabulario tenemos 2 palabras. La primera palabra es carne. Se refiere a vivir conforme a las exigencias de la ley. Según Pablo, es vivir ajenos a la acción de la gracia de Dios. La segunda palabra es ley. Se refiere a la ley de Moisés. Pablo le llama mandamiento o letra. Hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan todas las semanas, estamos ante una lección muy densa y profunda. Por lo tanto, requiere un estudio cuidadoso. Y desde ya le estamos exhortando a que no solamente se queden con la discusión de esta lección que nosotros o en sus iglesias puedan tener, sino que vayan a ese texto y lo examinen profundamente como parte de su devoción diaria, para que rescaten y asimilen de esta palabra lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Primero, sabemos que la ley requiere un esfuerzo enorme para su cumplimiento. De hecho, ese es uno de los énfasis que el apóstol Pablo está en esta carta a los romanos insistiendo. O sea, seguir la ley es sumamente difícil. Requiere, repetimos, de un esfuerzo grande para su cumplimiento. Por lo cual, las personas no pueden corresponder, o sea, no pueden cumplirla de manera absoluta. Y de esa manera, la ley siempre estaría acusándonos, señalándonos el mal comportamiento que estamos teniendo porque no estamos cumpliendo con la ley. Sabemos también que el conocimiento de la ley
pone de manifiesto, o sea, revela, señala el pecado, revela la crudeza y revela lo retante que son los imperativos morales que la ley contiene y exigía a todos aquellos que vivían al amparo de la ley. Por lo que nosotros entonces descubrimos a través de todo esto que hemos estado viendo y que hemos discutido en ocasiones anteriores, que somos incapaces las personas de poder cumplirla en todos sus detalles. Como decíamos la semana pasada y en otras ocasiones, si tú estás exigiendo, viviendo, como pasaba en algunos foros eclesiásticos del pasado, en la iglesia primitiva, en los Gálatas, aquí mismo en la carta a los Romanos y en otras instancias, si tú estabas exigiendo que debía seguirse la ley, entonces la ley tenías que cumplirla en todas sus partes, porque si fallabas en algo, ya eras culpable. Así, de esa manera es que el peso de la ley para cargarlo era casi imposible. O sea, la ley era positiva. O sea, no estamos diciendo que era algo malo. De hecho, el apóstol Pablo se refiere a ella como santa, justa y buena. O sea, la ley fue dictada por Dios, fue dada por Dios, por lo tanto, no podía ser de ninguna manera algo malo. El gran problema no era la ley, sino la debilidad del carácter humano. Y de manera paradójica tenemos que decir que aunque el apóstol afirma los elementos virtuosos de la ley, las personas no podían cumplirla. Y no podían cumplirla para alcanzar la aprobación divina. Todo esto cambia con Cristo, ese es el planteamiento que Pablo está haciendo en este capítulo y desde que abre la carta del apóstol a los romanos. Con Cristo llega el tiempo especial de Dios, plantea el apóstol Pablo, cuando el Espíritu entonces supera a la carne. Ya no estamos bajo el régimen legal, sino bajo la gracia, plantea el apóstol Pablo. Así como norte entonces para definir nuestra relación con Dios, no es la exigencia del cumplimiento de la ley, sino presentarnos delante del Señor como parte de ese redil de Cristo, de aquellos que Cristo ha llamado y que formamos parte de ese pueblo que a los pies de Cristo se ha formado. Ese es el cambio que opera en términos de cómo nos acercamos a Dios ahora. O sea, poder vivir bajo el régimen del Espíritu es posible porque ya ha sido derramado sobre nosotros como esa expresión de la gracia de Dios, la sangre de Cristo. O sea, Cristo nos cobija, Cristo nos guarda. Como dice el Salmo 91, debajo de sus alas estamos nosotros seguros. Y esa es lo que plantea Pablo principalmente como tesis general de toda la carta a los romanos. Y en este capítulo 7, como estamos viendo. Vamos al texto bíblico que se encuentra en el capítulo 7, como hemos dicho, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pues si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera
que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en nosotros codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Un pasaje un tanto complicado, parece una serie de conceptos que se entrelazan y hasta tienden a confundirnos un poco en el pensamiento teológico que el apóstol está hilvanando. Pero tenemos que tener claro algo. El apóstol Pablo era fariseo, conocía perfectamente la ley y había estudiado bajo la tutela de uno de los más prestigiosos maestros de la época llamado Gamaliel. Por lo tanto, cuando él está desarrollando todo este pensamiento, está dirigiéndose principalmente a un grupo de judíos que dentro de la iglesia de Roma nuevamente querían que se estableciera el cumplimiento de la ley como norma para acercarse a Dios. Así que de esta forma él empieza diciendo, mira, esto es como un matrimonio, y lo comienza su pensamiento y desarrollo comparándolo con el matrimonio. Mire, mientras la mujer está casada, y menciona a la mujer principalmente, está sujeta a lo que el esposo y la ley del esposo establezca. Una vez él muere, está liberada de lo que se exige o lo que ordenaba su esposo, y está libre para casarse nuevamente porque su esposo murió. Y eso es claro, la ley establecía que una mujer, como no tenía derechos en medio de la sociedad en la que se está escribiendo, de esa manera tenía que estar siempre casada, sino como viuda o como una mujer sola, quedaba desamparada en esa sociedad. Por lo tanto, ella siempre tenía que buscar a alguien que la redimiera. Miren el concepto interesante, cosa de que pudiese seguir viviendo, no podía heredar, o sea, las propiedades del marido tenía que heredarlas a un pariente cercano que se casara con ella inclusive. O sea, de esta manera es que vivía la mujer en aquella época. Por lo tanto, la ley la liberaba totalmente de ningún vínculo y responsabilidad con su marido anterior y podía casarse. Y lo mismo pasa al día de hoy. Una persona viuda puede casarse sin ningún problema porque ya no comete ningún acto ilegal y mucho menos inmoral. Eso es lo que está señalando el apóstol. Ustedes antes vivían bajo la ley, pero la ley murió. Ese es el primer concepto que él está trayéndole a su mente. Pues ustedes murieron, o sea, murió la ley en ustedes. Por lo tanto, ya ustedes no tienen responsabilidad alguna de cumplir con esa ley
porque ya murió para ustedes. Ahora ustedes viven bajo una nueva relación, y esa nueva relación es con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el primer planteamiento que Pablo le está haciendo. Luego sigue desarrollando una serie de conceptos para los cuales yo quisiera definir ampliamente unas palabras, aparte de la definición que ya hemos visto que trajo la lección. Y la primera palabra que quisiéramos ampliar un poco es la palabra carne, sarx, como viene del griego. Y esa palabra en este contexto literalmente significa de acuerdo con la carne. O sea, quiere decir que siempre está mirando las cosas desde el punto de vista humano. O sea, la palabra sarx o la palabra carne es un sentido, es característico de la persona que siempre está pensando como dice uno, en la carne. O sea, pensando de manera humana, con los pensamientos humanos. Hablando de los cristianos se refiere cuando estábamos en la carne, o sea, realmente cuando estábamos dominados por la naturaleza humana, con todas nuestras debilidades, con toda nuestra vulnerabilidad al pecado. O sea, a eso se refiere el concepto o la palabra carne cuando Pablo la plantea en sus escritos. O sea, dominados por esa naturaleza humana, débil, vulnerable ante toda tentación que lo hace caer en pecado. Ese es el primer concepto. El segundo es el espíritu, que es la otra palabra que se repite constantemente en este capítulo. Espíritu, que en griego es neuma, viene de la palabra hebrea ruach. Y el ruach contiene dos ideas básicas. Primero, no solamente quiere decir espíritu, sino también viento, algo que sopla. Es el concepto cuando Dios crea al hombre en el Génesis y sopló el ruaj, o sea, el aliento de vida que hizo que aquello inanimado, aquello que no tenía vida, cobrara vida. O sea, ese es el primer concepto, o sea, ese sentido de algo poderoso, como un potente viento, como una tempestad. Y eso en el Antiguo Testamento siempre se asocia con algo más poderoso, algo que está más allá del ser humano. Y por eso se identifica con Dios, el Dios creador, que por su palabra creó y con su aliento dio vida. Y ese es el espíritu del cual Pablo está también diciendo. O sea, nosotros morimos a la ley y por Cristo recibimos el ruaj de Dios, o sea, el aliento de Dios. Hemos sido dotados del poder de la presencia a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es quien nos guía y nos revela la verdad. Eso quería plantearlo primero para entonces ir más a estos detalles de la lección, que aunque no podemos explotarla completa, pero podemos seguir viendo algunos conceptos importantes. Así entonces es que Pablo dice en este pasaje que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced de su propia naturaleza humana pecadora. Hubo un tiempo en que estábamos así, vivíamos esclavizados de lo que somos, seres humanos frágiles, débiles, que somos tentados y no podemos resistir la tentación en muchas ocasiones. Y en ese estado pecaminoso o vulnerable que Pablo está mencionando, la ley era algo, dice Pablo, que le hacía pecar. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué la ley? Él menciona por qué la ley le hacía pecar. Y es que la ley tenía una serie de señalamientos, una serie de normas, una conducta ética que el ser humano
debía seguir. Dios se revela al pueblo de Israel y le da todos estos mandatos para que su vida se condujera de manera íntegra y correcta, no solamente ante los demás seres humanos, sino también principalmente delante de Dios. Y eso el ser humano no lo podía cumplir. O sea, en ese estado, entonces, como no podía cumplir con todos y cada uno de los mandatos que estaban establecidos, caía en pecado. Entonces la ley le hacía pecar porque la ley señalaba su conducta. La ley estaba señalando aquello que impropiamente estaba haciendo, por lo tanto era reo de muerte. Y de esa manera, señalado, el ser humano iba de mal en peor, derrotado, frustrado en la vida. Pero cuando viene el Evangelio, cuando llega el Evangelio a la vida del ser humano, llega el Evangelio a nuestra vida, entonces el poder del Espíritu de Dios, el Ruá que hemos mencionado, ese aliento que da vida, ese poder vivificador, ese poder que transforma la vida, viene a nuestra existencia y en consecuencia entra a una vida de victoria distinta. O sea, la ley por un lado nos señalaba y nos condenaba, pero el Espíritu a través de Cristo, por otro lado, nos da vida y una vida de victoria. Y alabamos a Dios por lo que eso significa para nuestra vida, que nos saca de una manera de vivir y nos lleva a una manera correcta, reincorporados a esa relación que habíamos perdido en el paraíso con Dios. Así que gracias a la obra de Cristo, se nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, como hemos definido, sino dominada por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios llena al hombre y lo llena de un poder que antes no tenía, que no conocía. Ese Espíritu del Señor, ese Espíritu Santo que posee al cristiano luego de confesar a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, hace que nuestra visión de la vida se transforme, cambie totalmente. Se anula ese castigo por el pasado, se le asegura que va a tener una fuerza para el futuro. Ya el castigo, que era la muerte, según señalaba la ley y según era el dictamen que merecíamos por nuestras conductas, ya eso queda atrás. Es un pasado y ese castigo ya no se nos impone. La misma Biblia dice que serán arrojados a lo profundo del mar y ya no se acordará el Señor de ellos. Así que se nos asegura entonces una vida nueva, transformada y con una fuerza especial para que en el futuro nosotros tengamos herramientas para continuar por ese camino que Dios quiere que caminemos. Así que Pablo entonces presenta al tiempo que está desarrollando este pensamiento de esperanza y seguridad, de certeza para nuestra vida, también plantea el hecho de que hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. O sea, no está diciendo que una vez advenimos al conocimiento de Dios y su espíritu está con nosotros, todo va a ser felicidad y tranquilidad. No, él plantea también que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Él mismo se toma como ejemplo y dice que las cosas que él quiere hacer no las hace, y las que no quiere hacer, esas son las que termina haciendo. Entonces él entiende, identifica. Si usted lee este capítulo 7 completo, usted va a ver cómo él identifica que hay una ley de Dios, o sea, la ley del Espíritu de Dios que está en mí, pero él reconoce que hay otra ley, la ley del pecado, que vive también junto a nosotros.
Por lo tanto, él está hablando de una lucha entre la carne y el espíritu. Está hablando de dos vidas que van en dos sentidos diametralmente opuestos. O sea, estamos hablando de que en esta vida caminamos en esa búsqueda de Dios, y al mismo tiempo está el pecado acechándonos. Como dice la misma escritura, Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa lucha Pablo la mira, la identifica y la trata de aclarar. Por eso más tarde en el capítulo 8 de esta misma carta, en el verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la vida entonces, que es lo que plantea Pablo, dominada por los deseos, por las actividades de la naturaleza humana pecadora, esa vida, si usted insiste en vivir una vida de pecado, seguir sus deseos, seguir las actividades de esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos en nuestra naturaleza humana, usted se dirige hacia la muerte. Es lo que Pablo plantea. Acá, teológicamente hablando, nosotros tenemos que decir que aquel que se llama a sí mismo cristiano e insiste en vivir una vida de esta forma, nunca se ha convertido. Realmente el Señor no está con él. Y hemos visto muchísimos casos de personas en el liderazgo, hasta pastores y grandes líderes que exhibían una conducta bien lejos de Dios. Que miren, no se han convertido, es la verdad. Simplemente han estado utilizando el evangelio para aprovecharse y sacar algún beneficio para sí mismos, pero no están convertidos. En el sentido más literal, no tiene futuro aquel que insiste en vivir una vida pegada al pecado, porque se va alejando más y más de Dios. O sea, el permitir que las cosas del mundo dominen totalmente la vida conduce a la extinción total. De hecho, hay quien ha dicho que es un suicidio espiritual. Así que la vida gobernada por el Espíritu, por otro lado, en el contraste del que Pablo plantea, una lucha entre la carne y el Espíritu, la vida que es gobernada por el Espíritu, centrada en Cristo, orientada hacia Dios, se va acercando día a día al cielo, aun cuando sigue en la tierra. Pablo lo dice de esta manera: yo no he alcanzado todavía esa vida plena, esa perfección, esa santidad. No la he alcanzado. Y ya hemos mencionado cómo él mismo decía: las cosas que no quiero hacer, esas hago, sino que prosigo al blanco. Él dice: yo estoy en esa lucha, pero prosigo en el camino. Estoy luchando para llegar al blanco de esa soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta vida, cuando estamos siguiendo al Espíritu de Dios, vamos guiados hacia un encuentro con Dios. Es una vida que es una marcha tan regular hacia Dios y hacia una transición final, porque eventualmente tenemos que transicionar, tenemos que trascender a través de la muerte. Entonces nosotros trascendemos hacia otra vida. No es más que un paso en el camino de encontrarnos con nuestro Dios. Y así lo tenemos que entender, y así lo afirmamos a través de esta clase. Lo que Pablo está diciendo entonces es que para los que están en Cristo, no solo de modo forense, porque es una sentencia absoluta la que Pablo está diciendo, habiéndose quitada la culpa por los pecados a través de la muerte de Cristo, también entonces nuestro espíritu es salvado
de la muerte, porque por esa misma influencia santificadora que a través de la sangre de Cristo nosotros hemos obtenido, porque vivimos una vida dominada por el Espíritu. Por tanto, ya no hay, por eso es que le mencionaba que en el capítulo 8, en el verso 1 dice, ya no hay. La consecuencia de vivir una vida apegada, una vida en el Espíritu, es que ya no hay. La consecuencia es que no hay condenación alguna. Lo que el ser humano no podía cumplir para alcanzar la comunión con Dios a través de la ley, lo realizó Cristo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces no hay ley que a fuerza de revelar nuestra precariedad humana provoque en nosotros desolación y tristeza. Vivimos en el reino del Espíritu Santo, a Dios sea la gloria, quien nos impacta con la alegría de la salvación en Cristo Jesús. Y esa experiencia de una salvación que produce gozo, alegría, es la que debemos compartir con todos los demás para que ellos también disfruten de ese hermoso regalo de Dios que es recibir la salvación por Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. A eso somos llamados, a compartir esa alegría de vida que tenemos, porque vivimos bajo la influencia y siguiendo el Espíritu por la gracia de Dios. Como hemos dicho, la lección es muy profunda, mucho más podríamos decir, pero les exhortamos a que busquen, estudien, escuchen la palabra de Dios predicada y que ella les guíe siempre hacia toda verdad. Vamos a resumir esta lección. La ley fue dada por Dios para orientar la conducta de los judíos y así cumplir con su voluntad. Ciertamente su intención era buena, mas la condición de fragilidad e impotencia humana obstaculizó su fiel cumplimiento. El mandamiento descubrió el pecado de esos seres humanos sin ofrecerle opciones para vencerlo. Fue necesaria la mediación graciosa de Cristo, quien con su muerte cumplió con el veredicto letal de la ley, llevándolo a su fin. El énfasis conductual desde la fe en Cristo es vivir conforme al Espíritu Santo y no de acuerdo con el dictamen de la ley, de la carne. Vivir bajo el régimen del Espíritu Santo es celebrar la vida marcados con el gozo liberador que ese Espíritu propicia. Para esa nueva relación con Dios que nos permite cumplir con su voluntad, la fortaleza viene del Señor, quien nos empodera para serles fiel. El cristiano disfruta de la ley del amor, que es un día Cristo inscribió en nuestros corazones. Más que proclamar el pecado que condena, debemos anunciar la gracia del amor que nos libra y permite que seamos compasivos unos con otros. En Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Damos gracias a Dios por lo que hasta aquí
nos ha permitido compartir. Quisiéramos terminar esta lección, como todas las semanas, orando, no sin antes pedirles que nos acompañen la próxima semana, si así el Señor lo permite. Gracias por siempre acompañarnos. Oremos. Gracias, Señor, por haber venido para liberarnos de la ley que nos declaraba pecadores y nada podíamos hacer para vencerla. Gracias por la fortaleza que viene de ti y nos ayuda a mantenernos firmes, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña, inspira y capacita en amor para ser compasivos con los demás, dándole más importancia a la gracia de Dios que nos une a todos bajo la misericordia de Cristo. Amén, amén, amén. Que la paz de Dios sea con todos. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.